¿qué tal? Y bienvenidos a su podcast favorito. Bienvenidos a Reino y República, el podcast del CCPL. Mi nombre es Willy Martínez y los saludo desde el lugar que le da norte a todo México, desde Chihuahua capital. Y tengo el honor de acompañar en esta emisión a la co-host estrella desde Lima, Perú, a Magda Núñez. Hola a todos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio, su podcast favorito. Yo creo que ya a estas alturas es su podcast favorito, ya somos sus co-hosts favoritos. No nos tienen que decir, pero igual coméntenos abajo en los comentarios de YouTube o en los comentarios de la plataforma donde ustedes nos estén escuchando para saber ¿qué les parece el podcast hasta ahora? ¿Qué invitados quisieran que traigamos más adelante? Y bueno, déjenle su like, su compartir desde ahorita si no se han suscrito o no le han dado follow a alguno de los lugares donde estemos con este podcast increíble. Aprovechen y háganlo. Para nosotros es un placer reencontrarnos con ustedes en estos espacios donde pues en realidad tenemos la oportunidad de entrevistar, de conocer a otras personas que a nosotros nos han enseñado un montón y que ahora queremos que les enseñen a ustedes también. Así que Willy, ¿cómo te sientes para el episodio de hoy día? Estoy muy contento. La verdad es que es un episodio que estaba ya muy ansioso de poder producir y sobre todo, pues bueno, que todos los demás lo puedan ver y que sea de provecho. Pero Magda, a ver, nos vemos muy bien, nos escuchamos también muy bien. Las personas que hacen este esfuerzo tecnológico posible para hacer que desde Chihuahua capital estemos conectados a Lima, Perú, y que atravesando todos estos kilómetros y todas estas usos horarios diferentes, pues hagamos esto posible. Hay que agradecerles. Quiero agradecer al equipo técnico de Pop Creativo, quien presta sus servicios profesionales e infraestructura tecnológica para hacer lo que pueden conmigo. Y sí, lo hicieron muy bien, se ve bien. Ya lo demás, el artesano trabaja con el material que le dan. Entonces, conmigo hicieron lo que pudieron, pero Magda, tú te ves muy bien y te escuchas mejor. ¿Quién hace ese esfuerzo posible? Gracias, Willy. Gracias de antemano. Bueno, muchachos, denle corazoncitos a Willy, por favor. Ese autoestima hay que subirlo. Bueno, muy bien. Por aquí quiero agradecer a nuestro equipo de Betel TV, son lo máximo. Ellos desde aquí, desde Lima, Perú, nos están ayudando en su precioso set a vernos y escucharnos excelentemente, con excelencia, porque así es como nos lo modela nuestro padre. Así que, bueno, agradecida con el equipo de Betel TV, siempre muy amables para poder ayudarnos en todo. Muy bien, pues bueno, dicho lo anterior, Magda, te quiero platicar un poco de la persona que estará el día de hoy con nosotros. Porque es cierto, hemos estado hablando de liderazgo, hemos estado hablando de competencias a lo mejor un poco más técnicas, hemos hablado de resultados, pero no hemos hablado de eso que hace que estos resultados sean posibles. Y por eso el día de hoy no puedo pensar en una mejor persona que nos pueda platicar sobre el rol de la comunicación en el liderazgo. Ella es autora de 10 bestsellers internacionales, es mentora, es speaker, es la creadora de la nueva metodología de la comunicación, CEO y founder de Click Mentors, mentora del CCPL y una persona a quien yo quiero y admiro muchísimo con ustedes, Sonia González. Bravo por este espacio de reino, este espacio de conexión. Qué felicidad estar aquí con este par de cracks de la comunicación y conectarnos. Yo desde Dallas, Texas. Soy colombiana, pero estoy en Dallas y ustedes en sus países. Esto es muy emocionante. Esto es de verdad emocionante y pues lindo tener a un par de mentis brillantes. Muy feliz. Amo al CCPL. Amo a todos los estudiantes y ustedes son un par de diamantes de esos que brillan de verdad para el reino. Entonces, aquí estamos y el tema al cual me invitaron es mi pasión. Es mi vida y es la comunicación, es cómo desarrollar esas competencias comunicativas que tanto necesitamos y cada vez más, ¿no les parece? Sí. Yo creo que sí. Totalmente. Hay una frase que a mí me encanta y que dice que lo que no se comunica no existe. Entonces, realmente la comunicación es tan importante y aquí donde estamos conversando con personas, incluyéndolos a todos ustedes, personas que tienen un llamado a la vida pública, un llamado a la política, es una de las esferas, creo yo, que más visibles son y deberían ser, porque eso necesitas transparencia cuando te encuentras en esos lugares. Así es. Sonia, queríamos
detonar la conversación con la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la comunicación en el liderazgo? ¿Es un aspecto que ya se tiene y luego se hace líder, o primero te haces líder y luego aprendes a comunicar? ¿Qué ha sido tu experiencia? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, mira, la comunicación es la competencia que atraviesa todas las competencias del liderazgo en todas las áreas de influencia. Entonces, como mencionaban bien ustedes, desde el ámbito político es definitiva la comunicación política. La comunicación es la vida diaria. La comunicación es del ser, ¿no es cierto? Pero nosotros, para comunicarnos como líderes, necesitamos tener competencias naturales, sí, que debes descubrirlas, saber cuál es tu efecto. Tengo un libro que se llama El Efecto, descubrir cómo, desde qué lado de tu esencia personal y de los dones que Dios te dio naturales te debes comunicar, con todas tus fortalezas y todas tus debilidades como oportunidades de mejora. Pero también tú necesitas entender que por más bueno que seas naturalmente, hay que desarrollar esas competencias. Entonces, sí, uno puede nacer con talentos para comunicarse o no tenerlos y desarrollarlos y ser mucho mejor. Mira, el más grande orador griego, que se llamó Pericles, el conocido como el más grande, dijo algo que a mí me impacta mucho, y es: el que sabe pensar, pero no sabe transmitir lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Es muy parecido a lo que nos decía Magda, ¿no? Muy cierto. Aquí estamos viendo por qué la comunicación es muy importante para poder hacer precisamente esa transmisión. Pero a ver, por ejemplo, supongamos que eres un líder que emerge a partir del caos o de una situación que no tenía contemplado. Muchas veces cuando emerges a esto, tratas de copiar estilos, y lo hemos visto a lo mejor pues muchos años atrás, ¿no? De que decías, bueno, la comunicación política es voltear a la cámara y ser muy firme y tener muy controlado todo, pero tú nos cuentas que se puede aprender a partir de tus propias fortalezas. ¿Cómo es eso? ¿Hay diferentes estilos o qué? Claro, exacto. Tú tienes un efecto personal, y el problema es que si eres una persona, tengo una medición de perfiles que se llama SELF, hay 4 perfiles comunicacionales, y eso lo tengo en mi metodología, que es el sociable, el exigente, el lógico y el filial. Estás en alguno de ellos. Entonces, el sociable es súper extrovertido, le gusta el centro del escenario. El exigente, que habla rígido, fuerte, que busca resultados y no le interesa agradar a nadie. El lógico, que es analítico, extraordinariamente excelente, vive de la utopía y de las cosas más trascendentales. Y el filial, que es el diplomático, el que habla con mucha calidez desde la amistad. Entonces, bueno, cada uno de ellos tenemos fortalezas grandes y debilidades que prefiero llamar oportunidades de mejora, y se pueden trabajar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Es que no sabemos ni siquiera sabemos cuál es nuestro perfil. Entonces hay que empezar. David Goleman dice que inteligencia emocional es autoconocerte para poder autorregularte. Entonces yo creo que si no te conoces cuál es tu perfil, tú vas a querer ser, si eres un diplomático, el niño tranquilo de la casa, quiere ser como el hermano que es extrovertido, que todo el mundo dice, wow, este vende lo que sea, este baila, este canta, este dice, pues, no. O sea, la cosa es que los papás, los líderes en las empresas, los líderes de gobierno, tienen que saber cómo conocerse a sí mismos y conocer a sus equipos, a sus líderes, porque cada uno tiene maravillas desde su esencia. Entonces, si nosotros aprendemos a reconocer todo eso en nuestro perfil, wow, no te imaginas lo que va a pasar. Yo he visto a mis mentees transformados, de una transformación impresionante, porque es conectarte con la esencia que Dios te dio y entender que desde ahí siempre tienes un potencial en la comunicación. Trabajar el dominio, trabajar el aplomo, trabajar el balance, porque siempre tenemos alguna debilidad, por más fuerte que sea nuestro escenario. Y en la comunicación política es determinante para el éxito de un gobernante. Es definitivo. Fíjate cómo los grandes gobernantes han sido grandes comunicadores. Ok, vemos ahí una relación, ok. Y ahora, por ejemplo, no estamos condenados al perfil con el que nacimos, o sea, no estamos hechos de que, ¿sabes qué?
eres aburrido y no comunicas bien, pues ni modo, no hay nada que puedas hacer. Ya vimos que el primer paso en este caso es tratar de entender cuál es nuestro perfil de comunicación para partir de ahí desarrollar los talentos. Y bueno, por ejemplo, vemos la diferencia aquí mismo, ¿no? Aquí somos muy extrovertidos, pero a lo mejor yo soy un poco más súper extrovertido y tengo que trabajar ese dominio, pero veo a Magda muy diplomática también. Ella es... La otra vez le pregunté a ChatGPT qué perfil tenemos cada quien y sí me dijo que Magda es mucho más diplomática y moderada. Mira pero Magda, ¿qué ibas a decir? Mira tú, no, en realidad creo que me parece increíble que partamos de nuestra identidad, ¿no? Porque creo que aquí entre personas que reconocen que son hijos de Dios, el aspecto de nuestra identidad es fundamental en todas las áreas de nuestra vida. Y por supuesto va a venir a ser fundamental cuando hablamos de nuestras habilidades de comunicación. Y yo me puedo pensar, así es que Dios nos mandó a cada uno de nosotros como sus hijos a ir a ser discípulos, ¿no? La fe viene por el oír. Tú tienes que comunicarlo, ¿no? Es decir, todos tenemos ese potencial de ser comunicadores, solo que tenemos que descubrir cómo, ¿no? O sea, cómo mejor nosotros vamos a comunicar. En ese sentido, y me encantó que mencionaras que has visto historias de transformación impresionantes a lo largo de todos estos años y este trabajo de mentorías. Quisiera que me puedas comentar tal vez algún ejemplo, algún caso que tú digas, en este caso te va a ayudar a ilustrar o te va a ayudar a tener esperanza de que sí, tú también puedes aprender a comunicar. Wow, tengo miles. Vienen muchos a mi mente así a toda velocidad, pero gente súper extrovertida, una vicepresidente del Banco Scotiabank en mi país, Colombia, que hablaba demasiado rápido y muchísimo. Entonces, cuando se llama Claudia Olano y la menciono porque está en uno de mis libros, ella me lo permitió, sobre la comunicación de la mujer. ¿Quién es Soy Claudia Olano? Una coach internacional que ya escribió el libro, que entrena mujeres para que sepan hablar, para que sepan autorregular su comunicación, para que sepan expresarse con claridad y no estén con el multitasking desesperado en la cabeza, sino que aprendió una regla de oro que tengo, que es 1, 2, 3 y la ñapa, o como dicen en México, el pilón, ¿no? Bien. Y a la feria, no sé cómo lo dicen. ¿Y cómo lo dicen en peruano? Rayos. Debe ser como la ñapa también. Y el extra de regalo. El plus, ¿no? Ok, la yapa. Ya, sí, ya escuché. La yapa. Exacto. Entonces tú, eso que te dan, entonces mira, 1, Claudia, por favor, y eso va para la audiencia, eso va para todos, esto va para mí misma, ¿no? Sí. Ya hablé 1, ahora viene el punto 2, y no dices más, no entre en la conversación metiendo todo en el mismo a la vez, porque entonces no hay una palabra que me encanta en comunicación que quiero que repitan conmigo como mentís: fluidez. 1, 2, 3. Fluidez. Para tener fluidez necesito pausas para poder pensar, y eso es algo que los extrovertidos tenemos que desarrollar al máximo, para además saber escuchar. Bueno, mira, hoy no les cuento más historia, pero esa es una de mis maravillosas historias de resultado como caso de éxito, y muchos más, gente que vence el miedo escénico. Históricamente, incluso en la palabra de Dios, el tema de tener miedo a hablar en público ha sido uno de los bloqueadores más grandes. Mira, cierto. Moisés, el Señor le dijo, ve y háblale al faraón. Y le dijo, no, yo no puedo. Tú sabes, Señor, que yo no sé hablar. Y tú sabes, eso lo encuentran en la Biblia. Sí. O sea, a mí me da miedo, yo no soy capaz. Yo tartamudeo, ¿no? Sí. Yo tartamudeo, manda otro. Lo que dice es, yo no sé hablar. Entonces, imagínate esto, ¿cuántos decimos eso? Y no vamos a una misión porque nos da miedo, nos da pánico, el faraón por ahí político. Pues no, el Señor dice la Biblia que el Señor se molestó y se puso furioso con Moisés en extremo. No solo se molestó, o sea, imagínate hacer enojar a Dios. Imagínate hacer enojar a Dios en extremo, a punto de sacarlo del reino, pero en su amor y misericordia Dios le dijo, ok, vamos a poner a otro contigo. Y mandó a Aarón con él. Y Aarón hablaba y los bendijo a ambos, pero esa no era la idea. Claro. La idea, te voy a decir a ti y a tu audiencia, eres tú.
eres tú. Y entonces Dios te va a dar el equipo. Entonces ya con Josué sí le dijo, te mando que seas valiente. Sí, ahí sí ya no se repite la historia. Ya no vas. Sí, Aquí sí va, te mando. aprendió. Esfuérzate, sé valiente y punto. Porque si no, y con Esther, igual. Sí. Con Esther, el tío Mardoqueo, que fue su mentor, le dijo, si tú no vas, quizás Dios ponga otra. Wow. Dios se manda, pero yo no quiero que me pase eso. Yo no sé si tú quieres, pero yo no quiero. Sí. Yo quiero decir, o sea, si tú no vas, Dios va a enviar a otra persona y Dios va a traer salvación a su pueblo, pero eres tú. No porque seas la más linda ni la más bonita de todas, ni de entre todas estas mujeres, no, sino porque tú tienes la gracia de Dios y tú vas a ir. Ella entonces se amarró el traje y dijo, okay. Oren por mí, ayunen, y si perezco, que perezca, pero voy a ir. Se fue temblando las piernas, las rodillas, todo. Eso es lo que enseño. Nunca, la mala noticia, el miedo nunca se quita. La buena noticia, tú sí lo puedes vencer y no te va a controlar. Todos estos años de investigación, de libros, de conferencias, de mentorías, me llevan a entender que hay en este momento, en el mundo político, en el mundo del liderazgo, en el mundo empresarial, en todos los montes de influencia, miedo, espíritu de cobardía, que eso ya es más grave. Entonces Pablo, como mentor, le dijo a su mentí Timoteo, ve y habla. Y entonces le dijo, Dios no te dio un espíritu de timidez. Escucha, un espíritu. O sea, no solamente es que no tienes una habilidad, es que hay un espíritu que te está cobardando. En algunas versiones dice timidez, en otras cobardía y en otras miedo. Cobardía, o sea, nos llenamos de cobardía y se los digo a ustedes, y esto para mí ya es confrontar a decirles, no seas cobarde y ve y háblala con la verdad. Ve y habla porque Dios te llamó a hablar. Be bold. Sé audaz. Y después le dice, aviva la llama del don que hay en ti. Y hablo de muchos referentes, tengo muchos referentes políticos, pero para mí el referente central en todas mis maestrías, en todo lo que doy, en todos mis libros es Jesucristo. Claro, el comunicador, el más magistral, o sea, contundente. Las multitudes, dice el Evangelio, que se admiraban, dice esa palabra, se admiraban cuando hablaba. ¿Por qué? Porque hablaba como quien tiene autoridad. Y además Jesús también, dentro de estos referentes que nos platicas, es increíble porque era una persona que tenía la autoridad, tenía esta fuerza, pero también sabía cómo hablar a su audiencia, ¿no? Entendía que tenía que hablar de repente con términos muy legales para poderle responder a las personas que entendían y querían escuchar eso, o tenían que escuchar eso, pero también entendía que a veces es necesario hablar con referencias, con parábolas, a veces incluso daba mensajes proféticos que no íbamos a entender hasta que se fuera y regresara y se volviera a ir, ¿no? Entonces como que es una persona que entendió perfectamente la manera en la que tenía que comunicar, y creo que es algo que también nos tenemos el día de hoy como una misión, ¿no? Tenemos que ser audaces, tenemos que ser valientes, avivar ese espíritu y saber que depende de nosotros el sí dar ese paso para ser más asertivos en nuestra comunicación. Y Sonia, ¿por qué no nos cuentas a lo mejor? Hemos escuchado muy buenos ejemplos. Vamos con algunos ejemplos históricos, si quieres, a lo mejor, no que sean malos, sino que pudieron haberlo hecho mucho mejor. Y claro, veamos también algunos que lo hicieron bien y que estuvieron a la altura de las circunstancias. Bueno, hay muchos históricamente, hay muchos en la actualidad, buenos y malos, que vienen a mi mente, ¿no? Entonces, entre los buenos reconocidos a nivel internacional, pues Ronald Reagan fue un tremendo speaker, era un actor que fue presidente, y el tipo se comunicaba desde su lado del humor. Entonces, eso fue lo que lo distinguió, pero una maravilla de autoridad y valentía desde el buen humor. Yo enseño eso, o sea, hay que tener empatía, es una de las competencias que enseño, ¿no? No sé si para pelear en la política no se necesita salir a darse puños y agredir a todo el mundo, ¿no? Ser asertivo es tener balance entre no ser agresivo ni pasivo tampoco. Tener como Jesús, hablar con afirmaciones, ¿no? Yo soy la verdad. Punto. No, yo soy la verdad. Agarrarlos a bibliazos. No, yo soy la verdad. Willy, te dije. O sea, con razón. Por supuesto, Kennedy,
¿no? Kennedy, mucho carisma que se les volvió tan insoportable que lo asesinaron. Y claro, el gran tengo un sueño. Martin Luther King. Martin Luther King. I have a dream. Uy, esto es el típico orador de Me Plaza encanta. Grande, ¿no? Sí. And I have a dream. Pero es que te da, mira, ya me dio goosebumps, ¿no? Sí, como claro. Escarapela, ¿no? sí, te escarapelas. Uno de mis favoritos, bueno, yo les analizaría a cada uno, hago un análisis de cada uno, fortalecería, a mí me encanta eso. Vamos a dejar los libros para que escuchen y puedan leer a profundidad a Sonia González, porque sé que, a ver, ni 3 horas serían suficientes, ni 2 semanas en Washington DC son suficientes. Es verdad. Entonces, hay que revisar esos libros. Sí, Billy Graham. Billy Graham, obvio, claro. No, para mí él es uno de los top, porque soy muy evangelista, me gusta hablar con pasión del evangelio y esa forma de hablar, de esa manera que te señala, ¿no? Que te señala, you need repentance, entonces es como que las masas tiemblan, ¿no? Con esa clase de oradores de tanto power. De los actuales, Tony Robbins, claro. No es que me encante, no soy fan, pero es indiscutible que logra. Es difícil replicar su voz, ¿no? De que, hey, everybody, stand up. Y yo, hola, señor, tómese un vasito de agua o algo. Pero es que como que cuando lo escucho, ¿no? me hagan hacerle así. Total, pero lo que logra es conexión. Sí. Claro. Comunicación es conexión. ¿Y qué es un motivador? Entonces, ahí es otra cosa. También tienes que entender, cuando hago el mentoring para una persona o para un grupo, es entender cuál es el propósito de tu comunicación, porque no es lo mismo si has llamado a ser un diplomático, a ser un motivador o qué, ¿a qué? Sí. Eso iba a preguntar, justamente, ¿no? Porque entiendo que el desenvolverse, digamos, como Martin Luther King, que también fue un líder social, un líder político en ese sentido, se desenvolvió y dio sus discursos frente a masas, pero hay otros líderes políticos que dan su discurso frente a cámaras de diputados o senadores, que es otro contexto, es un poco más pequeño. Hay otros que están más bien, digamos, con su asociación civil, ¿no? Y es un grupo más pequeño. Entonces, ¿cómo es esa diferencia, ¿no? ¿Cómo puedes manejar esas diferencias de espacios y contextos? Claro, cuando tú estás ante un auditorio de 5,000, 50,000 personas, tiene que haber efervescencia, ¿no? Tiene que haber mucho power de escena, ¿no? Pero cuando estoy en una clase o cuando estás tú en un auditorio, como tú dices, de un non-profit, una organización, ya ahí tú abrazas un poco más, ya estás en una conversación más cercana, ¿no? Además, es necesario saber el género. No es lo mismo una conferencia cuando eres speaker de conferencia. Yo no soy igual como speaker en una gran conferencia que como mentora. Eso, claro, o en un podcast. En una conversación, cómo manejas el tono. Cuando estoy en una conferencia tengo que impostar la voz, ¿no? Y hablar así. Claro, la voz tiene que ser mucho más dinámica, mucho más fuerte, pero en una conversación pues un poco como en voz más real, pero sin embargo aquí yo estoy impostando mi voz. Eso es otro de los módulos que tenemos, es cómo debes impostar tu voz, porque si yo no impostara aquí la voz sería un desastre, porque hablo como típica niña bogotana, colombiana, consentida, como aló, hola, ¿no? Mi mamá contesta el teléfono, aló, típica Bogotá. Entonces imagínate eso, así, hola, ¿cómo están? Pues esto no funciona. Sonia, el tiempo en podcast se va impresionantemente rápido. Muy rápido. Es de lo que menos me gusta hacer podcast, que quisiera platicar con cada uno horas. Pero bueno, les voy a hacer un spoiler. Esta es parte 1, porque próximamente, cuando vean este episodio, quiero que dejen todas las dudas y todos los comentarios que quisieran que pudiéramos ahondar más en una posible siguiente emisión, incluso en la misma locación, o sea, sin tantos cables y cosas. Entonces, déjenlo por ahí. Y Sonia, quisiera terminar el podcast con alguna recomendación de lectura o qué les recomendarías de tu amplia gama, o incluso podría ser incluso de Click Mentors. ¿Algún material que pudieran las personas que tienen dudas o quisieran aumentar su conocimiento para que lo puedan consultar y conocer más de tu trabajo? Bueno, pues tengo mis libros, que son 10 libros sobre la nueva comunicación inteligente. Les recomiendo Power People para que sepan cómo tener power. Están todos en Amazon, editorial HarperCollins.
Pero bueno, pueden buscar gente más grande. Hay gente que no son necesariamente creyentes, pero que hablan de comunicación, que son buenos. Simon Sinek es el TED más, ya te lo había recomendado a ti, Willy, es un TED increíble, y él le gusta la oratoria, y son gente, ¿cómo se conecta la gente hoy? Entonces me gustaría que ustedes estudiaran un poco esos referentes, pero sí es muy importante estar actualizados. Una de las tareas que dejo siempre es mirar speakers, estar pendientes de los nuevos, por ejemplo. No tienes que ser un gran orador, pero si tú conoces tu fuerza interior, como por ejemplo Trump, impresionante cómo habla con autoridad y cómo después de todo lo que sucesos en su vida ahora habla con mucha más humildad, pero sigue teniendo tanta fuerza que se acerca al entrevistado, ¿no? En política es muy importante manejar medios, manejar periodistas, ¿no? Entonces le habla muy cercano y como que toma el dominio. Escucha bien, los dominios comunicativos son determinantes. Eso se desarrolla, el dominio de ti mismo, pero también el dominio de la escena, de la cámara, del lenguaje, de la voz. Y él tiene un dominio impresionante. Y otro de los actuales también en la política de los Estados Unidos que me ha sorprendido es J.D. Vance, por ejemplo. En el Summit de París, que es un diplomático, no es un speaker así súper motivador con su calma. Sí, es como más natural, ¿no? Pero es como brillante. Entonces él sabe llevar su brillantez con su diplomacia. Entonces lo lleva con cordialidad, con calma, pero muy con buen ritmo. Entonces me gusta que ustedes empiezan a analizar de ahora en adelante, como que se quiten un velo, como que se pongan unos lentes bien puestos para analizar speakers ahora. Cómo se comunican, cómo es el manejo de su voz, cómo respira, cómo se levanta, cómo se sienta. Esos referentes te van a ayudar muchísimo a crecer en tus competencias de comunicación. Y por supuesto, como lo dije, Jesucristo, el número 1. ¿Por qué? Habló con contundencia. Yo soy la verdad. O sea, determinante, ¿no? Si tomas del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Ese tipo de cosas que tú dices en la comunicación política, por ejemplo, el partido que yo tengo, la propuesta que tengo, jamás serás igual a partir de esto. Entonces, cuando yo le hablo a la gente, le digo, cuando escuches esta conferencia, tu vida jamás será igual. Y pasa. Entonces, eso es contundencia. Y Jesús no dijo, bueno, créeme que yo soy el hijo de mi papá y mi papi tiene, o sea, ¿qué onda, mi papá? No. O sea, él habló con autoridad y es impresionante cómo eso marcó la historia. Autoridad con empatía. ¿Por qué? Porque le habló en conversaciones, también es comunicación, no solamente auditorios, ¿no? Claro. Conversaciones poderosas, que es otro tema que hablaremos otro día. Y de estos ejemplos, obviamente, cada quien nos vamos a quedar con algo para nosotros. Hay que ponernos estos lentes y digo, a partir de ahora, discúlpenme, pero ni modo. Cada vez que escuchen a alguien hablar, seguramente vamos a tratar de ponerlos en alguno de los cuadrantes que Sonia nos recomendó y veremos qué parte de su comunicación podemos aprovechar para nosotros. Pero bueno, Magda, Sonia, se terminó el tiempo de este podcast, pero seguramente habrá más. Si les gustó les prometo que habrá más de donde salió. Mi nombre es Willy Martínez, los saludo desde el lugar que le da norte a todo México, Chihuahua capital. Estuve con mi co-host estrella, Magda Núñez desde Lima, Perú, y nos acompañó hoy Sonia González Boysen. Quiero ser tu mentora para siempre, ayudarte a brillar para el reino, para su gloria. Y esto fue Reino y República, el podcast del CCPL. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos. Nos vemos.